Bien, seguimos con el ejemplo C. En este polinomio vamos a factoriarlo sacando factor común y vemos que el coeficiente del primer término es 1, del segundo término es 1, entonces el máximo común divisor de estos es 1. Por lo que ponemos, directamente no lo escribimos. Y ahora, de las variables vemos que aparece a la quinta y a al cuadrado, entonces es común, pero la elegimos con el menor exponente, entonces a al cuadrado. Después tenemos y al cuadrado, pero acá no aparece, entonces no es común. Entonces nuestro factor común acá es a al cuadrado. Por, abrimos paréntesis y ahora para encontrar el segundo factor empezamos dividiendo a la quinta y al cuadrado en al cuadrado y luego al cuadrado en al cuadrado y vamos a obtener los términos de mi segundo factor. Entonces, acá vamos a dividir a la quinta y en al cuadrado, restamos los exponentes, entonces nos quedaría 5 menos 2, 3 al cubo. Bien, entonces ya hemos dividido estos dos. Entonces acá me quedaría en el numerador y al cuadrado, no se divide porque ya hemos dividido acá, ¿sí? Entonces acá me quedaría y al cuadrado. En este, menos por más, menos, a al cuadrado. Y en al cuadrado es 1. Entonces, ya tenemos para poder completar el paréntesis con el primer término que me quedaría al cubo y al cuadrado menos 1. Ya hemos usado, no ponemos menos y nuevamente menos 1, porque ya hemos usado acá, a este menos, lo pusimos acá. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos factoriado este. Vamos a ver el ejemplo D. Nuevamente vamos a buscar de los 4 términos el máximo común divisor de los coeficientes. Acá me aparece el 6, el 4, el menos 2 y el 1. Al estar el 1 dentro de estos coeficientes, el máximo común divisor es 1. Si no hubiese estado el 1, bueno, ahí sería otra historia. Acá el máximo común divisor sería el 2. Pero en este caso, que aparece el 1 como uno de los coeficientes, entonces el máximo común divisor es 1. El 1 divide el 1, al 2, al 4 y al 6. Por lo que vamos a escribir, no escribimos el 1, ¿sí? Y de las variables aparece z en el primero, z en el segundo, z en el tercer término y z en el cuarto término. Entonces, es común, le elegimos con el menor exponente, o sea, de exponente 1, ponemos z, por, tenemos x al cubo, aparece acá x al cuadrado, acá nuevamente x al cuadrado y acá nuevamente x al cuadrado. O sea que, entonces, es común x al cuadrado. Recuerden, con el menor exponente. Y ahora y, aparece y como factor en el primer término, aparece en el segundo y al cubo, no aparece en el tercero y sí aparece en el cuarto. Al no aparecer en el tercero, entonces no es común, por lo que entonces nuestro factor común es zx al cuadrado. Para encontrar el segundo factor, hacemos el mismo procedimiento. Para obtener el primer término de este segundo factor, vamos a dividir 6z al cuadrado de x al cubo y en zx al cuadrado y así cada uno de los términos. Entonces empecemos. Acá tenemos 6, acá hay un 1, 6 dividido en 1, 6. Z al cuadrado dividido en z, se restan los exponentes, 2 menos 1, 1. X al cubo dividido en x al cuadrado, se restan los exponentes y me queda 3 menos 2, 1. Y acá, y sería el otro factor. Entonces de esta división tenemos 6zxy.
acá 4 dividido en 1 es 4, z dividido en z es 1, o sea que no aparece, x al cuadrado dividido en x al cuadrado también es 1, y lo que me quedaría es y al cubo dividido en 1, que lo que tengo acá es y al cubo. Vamos con el que sigue, menos por más menos, tendría menos 2 dividido en 1, sería menos 2, z al cuadrado dividido en z me queda de z, x al cuadrado dividido en x al cuadrado me queda de 1, entonces me quedaría 2z. Y por último, acá tendría z al cuadrado dividido en z es z, x al cuadrado dividido en x al cuadrado me da de 1 y el cuadrado sería el otro factor. Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones de escribir dentro de mi paréntesis los términos de este factor. Tendríamos 6 zxy más 4y al cubo menos 2z más z y al cuadrado. Con lo que ahí logramos factorizar el segundo polinomio sacando factor común. Vamos al ejemplo E. En este caso tenemos dos términos y acá coeficiente 5, coeficiente 2. El máximo común divisor entre estos dos números primos, m, c, d, de 5 y 2, al ser los dos números primos, entonces el máximo común divisor es 1. Por lo que no lo vamos a escribir. Y ahora veamos la variable. Aparece x, pero acá no. Aparece y, pero acá no. Pero este otro factor, el del paréntesis, o sea, el factor x menos 2, todo este factor, se repite acá, x menos 2. Entonces, este es el factor común, por lo que vamos a escribir el factor x menos 2 por, y el segundo factor va a resultar de dividir el primer término en el factor común y el segundo término en el factor común. Acá, cuando voy a dividir 5x por x menos 2 dividido en x menos 2, lo que se va a simplificar es el x menos 2 con el x menos 2. Por lo que esto me va a quedar 1, entonces 5x por 1 me va a quedar 5x. Y acá puedo poner directamente menos y dividir 2x por x menos 2 o ponerlo al menos acá. ¿Sí? Yo lo voy a sacar y vamos a directamente dividir 2y por x menos 2 en x menos 2. Entonces acá nuevamente este x menos 2 se va a simplificar con este x menos 2 y me va a quedar 2y. Entonces, por lo que acá lo vamos a mostrar, este término se va a simplificar con, perdón, ese factor se va a simplificar con el factor que está abajo y igualmente va a pasar acá. Entonces acá dentro del paréntesis voy a escribir 5x menos 2y. Y he factoreado el polinomio, sacando factor común. Bien, y para terminar, una observación. En algunos casos se va a necesitar sacar factor común de todos los términos, aunque no sea común a todos ellos. Explico. Por ejemplo, este polinomio. Más adelante vamos a ver que en algunos casos va a ser necesario normalizar el polinomio. ¿Qué significa? Que el coeficiente principal sea 1.
Entonces yo quiero que este coeficiente, ¿sí?, ya no aparezca, que aparezca el 1, por lo que, aunque no sea común el 2, ¿sí?, o sea, aparece solamente en el primer término, no aparece en el segundo, puedo sacarlo como factor común por la necesidad de que ya no aparezca como coeficiente principal. Entonces, en este caso, yo voy a sacar el factor común 2, voy a obligarlo, y ahora el segundo factor va a resultar de dividir mi primer término del polinomio en mi factor común, que lo muestro acá en el cálculo auxiliar, y luego el segundo término lo voy a dividir en mi factor común, ¿sí?, que lo muestro acá. Entonces vamos a hacer el cálculo. Antes acá voy a sacar el menos y directamente lo voy a poner cuando factorice. Bien, vamos a simplificar entonces. Ya saqué factor común 2 porque necesito que desaparezca como coeficiente principal, ¿sí? Entonces voy a dividir 2x al cuadrado en 2, por lo que se van a simplificar. Como acá tengo factores, yo voy a poder simplificar este 2 con este 2, lo que me va a dar 1, entonces acá me va a quedar 1 por x al cuadrado, me va a quedar x al cuadrado. Y acá, 1/3 dividido en 2, escrito de otra manera, 1/3 dividido en 2, si multiplicamos cruzado sabemos que es 1 por el 1 que está acá, me va a dar de 1, y 3 por 2 me va a dar 6. Esto lo puedo hacer directamente sin tener que transformar la división, ¿sí?, esta fracción, transformarla en división, puedo directamente hacer lo siguiente. Acordarme que acá abajo hay un 1, ¿sí? Entonces hacer el producto de del numerador del primero con el denominador del segundo, o sea, hacer 1 por 1, lo voy a escribir acá, para que se entienda que es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Yo le voy a poner el 1 acá. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando tenga una división como esta, de una fracción en otra fracción, esto me va a dar, aparece 2 veces el igual acá, lo vamos a borrar. Ahí está. Vamos a hacer 1 por 1, 1, eso va a ir en el numerador. Y 3 por 2, 6, eso va a ir en el denominador. Entonces acá nos va a quedar x al cuadrado menos, ¿sí?, este menos, y nos ha quedado 1/6. Entonces ponemos 1/6. Y el último ejemplo acá, por ejemplo, puedo sacar como factor común el signo menos, si necesitamos cambiar de signo a los términos. Por ejemplo, acá en este caso, si yo saco entre el primer término y el segundo término el menos como factor común, lo que me va a quedar es, si saco el menos, me va a quedar x, y acá, si saco el menos, me va a quedar más y. Fíjense que he sacado factor común menos. ¿Cuál es la razón por lo que es necesario hacer esta acción? Porque ahora, de esta manera, puedo ver que entre estos dos términos, el común es x más y. Y a eso lo logré sacando factor común el signo menos. Entonces, por lo que ahora puedo escribir x más y como factor común. Y acá x más y dividido en x más y me va a dar de 1, pero con el menos que tengo acá me va a dar menos 1. Y acá me va a dar más a. Porque a por x más y dividido en x más y se simplifica este binomio x más y me queda a. Y de esa manera he podido factoriar el polinomio. En este caso, habiendo sacado el signo menos como factor común.